Bueno, muchas gracias por la atención, gracias por venir. Buenas tardes a todos. Gracias a Presid, por supuesto, por la invitación, por darme este espacio para compartir con ustedes algunas ideas referidas al manejo variable de insumos o manejo sitio específico. Pero bueno, el título dice como aliado para una mejor agronomía, ¿no? Me parece que la última parte es la más importante. Incluso el término agricultura de precisión es interesante verlo desde el punto de vista de la agronomía, muy ligado a la agronomía y no olvidarnos de esa parte. Agronomía de precisión creo que sería un término mejor, que representa más lo que intentamos hacer con esto. Y bueno, puntualmente manejo sitio específico de insumos. ¿A qué se refiere con esa terminología? Hay varias definiciones, a mí me gusta esta, tecnología de procesos, que pretende optimizar el tipo y nivel de insumos dentro del lote de producción. Por lo menos conceptualmente me gusta esa definición porque, bueno, intenta representar lo que queremos hacer con esto. Y después, bueno, me gustaría empezar con una pregunta que a veces se tiene, que a veces por ahí es conceptual y que parece que no es demasiado importante, pero ambientes o zonas de manejo. Personalmente me quedo con el concepto de zonas de manejo. El concepto de ambiente me parece un poco confuso a veces porque es por ahí varias cosas metidas ahí adentro o zonas que se van a manejar de una manera determinada cuando se consideran varios insumos. El concepto de zonas de manejo es el concepto que más se ha usado en la bibliografía internacional y creo que lo que intenta representar son polígonos dentro del lote que se van a manejar con un insumo determinado. Y esos polígonos pueden cambiar dependiendo de la variable que se utilice. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo de zonas de manejo pensando en la densidad de maíz, que son distintas a zonas de manejo que se van a usar para la fertilización fosforada y que por ahí también son distintas a otros polígonos que se transforman también en una prescripción considerando el nitrógeno. Entonces, el concepto de zonas de manejo pienso que es algo que es más flexible y que representa mejor esto que intentamos hacer a través del manejo variable de insumos. Y voy a empezar con algunos criterios de caracterización ambiental. En definitiva, la caracterización ambiental es el primer paso para conocer mejor a los lotes o es una forma de poder entender cómo varían los lotes de producción. Y existen algunos enfoques que se han utilizado para hacer esto, para la caracterización ambiental, y algunas variables que se han utilizado en forma aislada o en forma conjunta y que permiten básicamente eso, tratar de entender cómo varían los lotes de producción en el espacio. Entonces me quedé con 4, si bien hay algunas otras más que se han propuesto, vamos a trabajar o vamos a intentar entender estas 4 y cómo pueden ser útiles para conocer mejor cómo varían los lotes de producción. En principio la elevación, que es una variable, bueno, muy usada, hay varios trabajos que reportan a la elevación o la sugieren como un criterio para delinear zonas de manejo. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, lo que se ve es un mapa de elevación en un campo en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Las zonas verdes representan zonas de elevación más altas y las zonas rojas representan zonas de elevación más deprimida. Y a la derecha se observa un mapa de rendimiento de maíz, en donde se observa también rendimientos más altos asociados a zonas verdes y rendimientos más bajos asociados a zonas de menor rendimiento en rojo. Y lo que le muestro en el centro es un gráfico que muestra la relación entre el rendimiento de maíz y la elevación. Y en este caso se ve que las zonas más bajas del lote, en este caso puntual, fueron las que tuvieron menor rendimiento. Estudiar siempre la relación entre la variable que se quiere usar y la productividad es de interés porque esta relación puede cambiar dependiendo del caso. En este caso, puntualmente, las zonas más bajas del lote estuvieron afectadas por anegamiento y por lo tanto fueron las que menos rendimiento tuvieron en una campaña como esta. Pero esa relación, esa relación negativa que les mostraba para ese caso, en otro caso puede cambiar y se puede observar esta forma de campana en donde hay zonas de más alta elevación asociadas a lomas arenosas en donde el rendimiento es más bajo, zonas de menor elevación asociadas a presencia de sales o saturación o encharcamiento en donde el rendimiento también es más bajo y zonas de elevación intermedia en donde el rendimiento es más alto y se maximiza. Lo que intento explicarles con esto, o tratar de transmitirles, es que cada vez que se decide usar una variable para delinear zonas de manejo, es interesante, es algo útil explorar la relación que tiene esto con la productividad.
Otra variable que ha sido propuesta para la caracterización ambiental o la delineación de zonas de manejo es la conductividad eléctrica aparente, o sea que es una variable que sabemos que correlaciona muy bien con las variaciones en la textura y la materia orgánica, y en aquellos suelos que tienen sales o presencia de sales también nos cuenta un poco cómo se distribuyen las sales en el suelo. Siguiendo la misma metodología que recién les muestro en el caso de la derecha, un mapa de conductividad eléctrica aparente medida con la rastra Beris y un mapa de rendimiento a la derecha. Y se observa en este caso la relación entre ambas variables con una relación en forma de campana, que esto es lo típico que encontramos cuando queremos explorar estas relaciones, zonas de baja conductividad eléctrica aparente que se asocian a lomas más arenosas, con menos capacidad de almacenaje de agua, y se asocian a rendimientos más bajos, y por otro lado, zonas de muy alta conductividad eléctrica aparente que se asocian a rendimientos más bajos también. Y una zona central de la campana en donde los rendimientos se observan rendimientos más altos y más estables. Pero esta misma campana que les mostraba para un campo puede cambiar en esa forma, dependiendo del lote. En otro lote se puede observar rendimientos, relaciones entre la productividad y la conductividad eléctrica aparente de esta forma. Y tener en cuenta cómo es la forma de esta campana es un criterio que hay que tener en cuenta para poder delinear las zonas de manejo en función de esa variable. Otra variable que se utiliza para la delineación o la caracterización ambiental o la delineación de zonas de manejo son las capas que hacen referencia a la productividad de cultivos pasados. Los mapas de rendimiento se han usado mucho y si no existen mapas de rendimiento de buena calidad, bueno, se han utilizado las imágenes satelitales como variables que correlacionan bien con la productividad de otros cultivos. Y bueno, en general vemos que dependiendo de la situación, las zonas que rindieron mucho en años pasados tienden a rendir mucho en los años en donde la campaña en la campaña en cuestión. Sin embargo, esta relación en algunos casos y en algunas zonas es robusta y se puede utilizar, y en otras zonas no es tan así, y entonces hay que explorar cuáles son las causas que hacen que esto cambie. Y otra de las cosas que siempre está en discusión y que se plantea es, bueno, si vamos a hacer zonas de manejo para maíz, ¿qué hacemos? ¿Incluimos solamente mapas de rendimiento o imágenes de NDVI de maíces previos o incluimos todos los cultivos que podamos, que están previos a la rotación, como para poder captar más cantidad de datos? Esa es una de las cosas que generalmente están en discusión y son cosas en las que estamos estudiando. Y otra variable que ha sido propuesta para la delineación de zonas de manejo también es el muestreo, el análisis y muestreo de suelo, muestreo y análisis de suelo, que en definitiva en realidad usa solamente variables edáficas como para decir acá hay zonas diferentes y bueno, que vale la pena fertilizarlas con dosis variables o dosis diferenciales. En este caso les muestro un esquema de un muestreo de suelo en grilla para fósforo, en donde se ven zonas de disponibilidad de fósforo más alta y zonas dentro del lote con disponibilidad de fósforo más bajas. Y este enfoque prácticamente utiliza esto solamente como herramienta de caracterización ambiental y por ahí no tiene tan en cuenta variables de cultivo. Bueno, les mostré como diferentes ejemplos o diferentes formas de capturar la variabilidad del lote, dependiendo del caso, que pueden ser de utilidad para esto, para la caracterización ambiental. Les voy a mostrar unos resultados de algunos ensayos que estamos haciendo en cuanto a densidad de maíz, que es una variable muy importante porque representa un componente importante del costo de producción y, bueno, ayuda a que podamos ser más eficientes en el uso de este insumo. Sabemos por trabajos previos que la densidad óptima, la densidad en la cual el cultivo de maíz se maximiza, depende del potencial de rendimiento. A medida que mejora el potencial de rendimiento, aumenta la densidad óptima. En ambientes poco favorables sabemos que tenemos que poner menos plantas de maíz. Eso está bastante explorado a nivel conceptual, pero a veces es interesante ver cómo eso cambia en el espacio para ver si a través de la densidad variable podemos ser más eficientes en el uso de la semilla de maíz o bajar el riesgo de este cultivo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo en la localidad de Bragado, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, en donde a través de un análisis que hicimos de elevación pudimos caracterizar cómo variaba topográficamente ese lote. Hicimos un análisis de muestreo de suelo con materia orgánica a través de este muestreo en grilla y vimos que había zonas en ese lote que
estaban asociadas a las zonas más bajas con contenidos de materia orgánica más altas, y también sabíamos, por haber explorado capas de rendimiento, capas de productividad pasada, como el rendimiento de la soja del cultivo anterior, que esas zonas más bajas se asociaban a productividad más alta, o patrones de productividad más altos. Lo que hicimos en ese campo fue trabajar con una metodología que estamos implementando hace poco, que se llama, bueno, que es un tablero de ajedrez, en donde adentro de la misma prescripción podemos poner tratamientos, en este caso densidades crecientes de maíz, y poder establecer curvas de respuesta o funciones de producción por ambiente para poder entender cuáles son las densidades óptimas en cada ambiente, cómo varía eso en el espacio. Ahí se ve cómo estaba dispuesto el ensayo, y el mapa de siembra es el mapa que se ve en el centro, que lo que intento mostrar con esto es que con la metodología, con las maquinarias que hoy tenemos, podemos con muy buena precisión generar estas grillas. Esto es muy superior a lo que es un ensayo en franja en cuanto a la robustez estadística, y es casi tan bueno como los ensayos en microparcela, pero lo que tienen de bueno es que se pueden sembrar con las sembradoras que tienen los productores y se pueden cosechar con monitores de rendimiento, entonces podemos generar muy buena información con muy buen rigor estadístico, y que puede ser escalable sin tener complicaciones a campo que sí lo tienen los típicos muestreos, los típicos ensayos en microparcela. Ahí les muestro cómo era el rendimiento de maíz de ese lote donde instalamos ese ensayo. Esta es una metodología que estamos utilizando cada vez más. Y les muestro las curvas de respuesta, las relaciones entre el rendimiento de maíz y la densidad de siembra para 3 ambientes dentro de ese lote. Para simplificarlo, en este caso le llamé bajo, media loma y loma. Y en este ensayo se observa cómo la densidad óptima baja a medida que sube la posición en el relieve, es decir, que las lomas más arenosas o de menor potencial de rendimiento son un poco más bajas que en los ambientes más productivos. Si bien la variación en productividad en este campo, que fue la campaña pasada, que fue muy buena, no fue demasiado alta, y por lo tanto las densidades óptimas no son demasiado distintas, lo que trato de transmitirles con esto es cómo a partir de una metodología de este tipo podemos ir explorando curvas de respuesta, o que el mismo lote o que el mismo cultivo nos vaya contando cuál es la densidad óptima, y poder ir ajustando las prescripciones de densidad mediante esta metodología. Les voy a mostrar otro ejemplo con la misma metodología para salirnos un poco de la región pampeana. Esto es en Pampa del Infierno, Chaco. En el Chaco existen algunos lotes que están dominados por cauces de ríos viejos o paleocauces, son esas zonas ahí verdes, asociadas a suelos más arenosos, con menos capacidad de materia orgánica, con menos contenido de materia orgánica y menor capacidad productiva. Son las zonas ahí, en el mapa de elevación a la derecha se observan zonas que corresponden con las zonas más deprimidas, y que también, como les muestro a la izquierda, correlacionan con las zonas de menor conductividad eléctrica aparente. En esos paleocauces sabíamos o habíamos estudiado que la productividad era menor, como lo muestra ese mapa de maíz previo, o sea, ese mapa de NDVI de cultivos del maíz que se sembró previo a este experimento, y lo que hicimos fue utilizar esta metodología del tablero de ajedrez para ver o explorar si las densidades óptimas cambiaban, o si realmente la densidad óptima cambiaba en función de la potencialidad del ambiente. Y lo que observamos fue que en las zonas de conductividad eléctrica aparente más bajas, asociadas a esos paleocauces, el rendimiento al que alcanzábamos era de 8 toneladas por hectárea, con una densidad óptima alrededor de las 45.000 plantas. Cuando las zonas de transición, esas zonas alrededor de los paleocauces que tenían una conductividad eléctrica aparente intermedia, la densidad óptima era significativamente mayor, y por otro lado en las zonas más altas de conductividad eléctrica aparente más alta también, con mayores potenciales de rendimiento, observábamos también densidades óptimas más altas. Entonces vimos cómo a través de la caracterización ambiental y estos experimentos pudimos establecer funciones de producción o curvas de respuesta por ambiente, y poder establecer o poder saber cómo la densidad óptima iba cambiando o aumentaba a medida que aumentaba el potencial de rendimiento. Entonces con la densidad variable podemos ir haciendo un mejor diagnóstico de la densidad cuando se tienen en cuenta estas variables. Y acá les muestro otro ejemplo, también en General Pinedo, en Chaco, en donde dividimos el lote en dos
ambientes o en dos zonas con potencialidad diferencial, y vimos que la densidad óptima también aumentaba a medida que aumentaba la potencialidad del ambiente. Al margen de contarles estos ejemplos puntuales, lo que me interesa como algo interesante para transmitir es que a través de la investigación en campos de productores con estas metodologías se puede ir afinando o ajustando las recomendaciones, y la información sale del propio campo y por lo tanto tiene un valor local muy interesante. Y cuando esto se junta en una base de datos más importante, bueno, se puede generarse información que sirve a nivel regional. Algo en lo que estamos trabajando y es bastante nuevo y nos resulta bastante interesante es, bueno, hacer algo en soja, porque siempre en general el manejo variable de insumos ha sido justificado, sobre todo traccionado económicamente por las gramíneas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos tratar de amortizar la caracterización ambiental o los trabajos que se hacen para gramíneas utilizando también a la soja. Entonces para eso les voy a mostrar una breve introducción teórica de qué fundamenta hacer esto. En general sabemos que hay sojas, hay variedades que son más ofensivas o que responden más, aumentan más el rendimiento a medida que aumenta la calidad del ambiente, y sabemos que hay otras variedades que son más defensivas, o sea que si bien no son tan buenas a buenos índices ambientales, es decir, que no son o sea, que no aumentan tanto el rendimiento a medida que mejora la calidad del ambiente, pero por otro lado son mejores en los peores ambientes. Entonces, utilizando este concepto de variedades ofensivas y defensivas, lo que hicimos fue, en un campo en General Viamonte, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, caracterizado por elevación diferencial, es decir, las lomas arenosas son esos ambientes ahí con más baja materia orgánica, menor influencia de napa, con menos capacidad de almacenaje de agua. Lo que hicimos fue, bueno, tratar de utilizar una sembradora que estaba equipada con un sistema de fertilización variable y de siembra variable, o sea, con capacidad de dosificación variable para 2 insumos, y pusimos, bueno, una variedad más larga, más defensiva en el cajón de fertilizante, y una variedad más corta, más ofensiva, en el cajón de semilla, y pudimos de esta manera, con una adaptación breve que hicimos, una adaptación simple que hicimos de la sembradora, poder sembrar en un lote de 35 hectáreas 2 variedades, y dejamos algunas parcelas ahí para poder evaluarlo. Cosechamos eso con monitor de rendimiento. Acá les muestro cómo era el funcionamiento de la máquina esta que adaptamos. Iba sembrando una variedad, la variedad más corta, la variedad de elite, de más alto potencial en un cajón. Cuando pasaba a la zona de menor rendimiento, se apagaba un motor, se encendía el otro y automáticamente empezaba a sembrar la otra variedad. Por ser un experimento que hicimos, nos salió bastante bien. Ese es un lote de 35 hectáreas. Con una imagen aérea de unos 500 metros de altura. Y ahí se ven las tonalidades de las 2 variedades. Quedaron bastante bien sembradas, parece bastante quirúrgico hecho. Acá les muestro otra foto de una variedad entregándose, la más larga, y otra ya más seca. Esto fue cerca del momento de la cosecha. Está claro que esto no se puede hacer con variedades que difieran mucho en el ciclo de madurez, sino que son variedades de una semana, 10 días de diferencia de madurez. Pero bueno, es algo que se puede hacer dentro del mismo lote. Y esto lo hicimos durante 3 años, las campañas de 2016, 17, 17, 18, 18, 19. Y lo que vimos fue que en los ambientes de baja productividad, las variedades más largas, sistemáticamente, consistentemente superaron a las más cortas. Y por otro lado, que en los ambientes de alta productividad, las variedades más cortas, las variedades de alto potencial de elite, significativamente y sistemáticamente superaron a la variedad más larga. Entonces, la verdad que es algo que nos convence. Ahí les puse económicamente cuál sería el beneficio económico de hacer esto, comparándolo con sembrar una sola variedad. Es algo que no lo estamos recomendando y que no lo tenemos que seguir explorando, pero es algo que con la tecnología que hoy tenemos se puede hacer, y se puede hacer a escalas espaciales en las cuales en el pasado no se podía. Les voy a contar algunas cosas de lo que estamos haciendo en fósforo variable. La verdad que hemos aprendido mucho sobre la variabilidad espacial de fósforo en el suelo. Nos hemos sorprendido porque hemos visto patrones de variabilidad más grandes de lo que nosotros originalmente pensábamos cuando empezamos a hacer esto. Y por lo tanto, en lo que hemos avanzado mucho son con muestreos de suelo en grilla, sistemáticos, alineados, muy parecido a lo que se hace en el centro oeste de Estados Unidos y en Brasil y en otros países. Les voy a mostrar un ejemplo por ahí de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, en donde se ve un lote de unas 20-30 hectáreas muestreado en grilla. Los puntitos representan muestras de suelo compuestas por 10 submuestras
a 20 centímetros. Eso es el numerito de fósforo Bray en partes por millón. Fíjense este lote puntual en el ejemplo. El promedio son 7 partes por millón, con un desvío estándar de 6 partes por millón y una distribución que ustedes ven ahí. Sin embargo, como se ve, adentro del lote hay puntitos rojos correspondientes a la categoría muy bajo, puntitos altos, puntitos muy altos, o sea, variabilidad. Entonces, como para mostrar este ejemplo de la variabilidad y de los diagnósticos que se pueden hacer en base a una muestra por lote, como hacen la mayoría de los, como se hace en general, y mostrar el error potencial que esto puede tener asociado desde el punto de vista del diagnóstico, hice un ejercicio de decir, bueno, vamos a suponer que va una persona y muestrea en esos puntos que están ahí, ¿no? Y agarra esas submuestras y las pone en un balde y las lleva al laboratorio, y el promedio le da 15 partes por millón. Entonces cae la recomendación dentro del rango óptimo, y la recomendación sería una dosis relativamente baja de fósforo, en este caso 100 kilos de superfosfato por hectárea. Pero vamos a suponer que va otra segunda persona, muestrea en esos otros puntos y el promedio le da 10. La clase de interpretación es muy baja y la recomendación aumenta un 50% con respecto a lo que a la recomendación que hubiera sido si mostraba la primera persona. Y vamos a suponer que va una tercera persona y muestrea también con buen criterio de muestreo, tratando de ser bastante representativo del campo, esos otros puntos, y el promedio le da 6. La clase de interpretación es muy baja y la recomendación es el doble de lo que era la primera vez. Si bien este ejemplo está un poco exagerado, lo que intento transmitirles es que hay que tener cuidado cuando uno ignora por completo los patrones de variabilidad de fósforo, porque a veces son más importantes de lo que uno piensa, y cuando esto existe, los diagnósticos basados en una sola muestra por lote muchas veces son poco robustos. Entonces nosotros, aprovechando que hicimos esto en gran parte, bueno, en muchas zonas y en muchos campos de la región pampeana, hicimos un estudio simulado en todos esos puntos. Tenemos más de 200 lotes muestreados con ese nivel de intensidad. Para este ejemplo tomé un ejemplo de 175 lotes y dijimos, bueno, vamos a hacer una comparación económica de cuánto sería la ventaja económica, o por lo menos evaluar la ventaja económica de hacer fertilización variable de fósforo en base a este criterio versus un esquema de fertilización con dosis uniforme. Para este ejercicio tuvimos que tomar algunos supuestos porque no teníamos experimento en cada uno de esos 175 lotes. Entonces asumimos una dosis uniforme con la cual comparar la dosis variable de 20 kilos de fósforo por hectárea, que esto es discutible, que lo podemos cambiar, pero bueno, tomamos estos supuestos. Asumimos una dosis variable de 0 a 35 kilos de P por hectárea, dependiendo del lote y dependiendo para cada puntito de eso que les mostraba, le asignaba una dosis variable. Asumimos las recomendaciones de fertilización fosforada de Echeverría y García y usamos datos de respuesta a fósforo en base a la información que hay publicada, ¿no? En base a casi toda esa recopilación que hizo Adrián Correndo de IBNE. Y lo que hicimos, bueno, primero fue ver la disponibilidad de fósforo inicial de esos 175 lotes, ver cómo eran. Lo que vemos cada puntito verde representa el promedio de fósforo en el suelo de esos 175 lotes y las barras representan el desvío estándar. Como ven, bueno, había lotes en donde la variabilidad de fósforo era muy alta, otros lotes que tenían en promedio poco fósforo en el suelo y con poca variabilidad, pero bueno, la idea fue representar una situación justamente bastante representativa de la región pampeana. Y lo que hicimos fue tratar de, como les decía, simular económicamente cuál sería la ventaja económica de hacer fertilización variable versus fertilización uniforme con ese criterio. Y lo que les muestro acá es, para el cultivo de soja, el incremento de margen bruto de la fertilización con dosis variable versus la fertilización con dosis uniforme, usando esos supuestos. Bueno, y en promedio nos da entre 20 y 30 dólares por hectárea, que me parece bastante razonable. Cada una de esas barritas se compone de incremento adicional de producción o de ahorro de fertilizante, o las dos cosas, dependiendo del caso. Lo mismo hicimos para maíz, con resultados bastante similares a soja, y lo mismo hicimos para trigo, en donde vimos ventajas económicas un poco más altas, teniendo en cuenta que el trigo es una especie que responde en términos relativos más a la fertilización fosforada y se beneficiaría más de la fertilización con dosis variable. Si bien esto tiene algunos supuestos y hay algunas cosas que son discutibles, por lo menos podemos evaluar, siendo bastante conservadores, cuál sería la ventaja económica de hacer esto y identificar regiones o lotes candidatos en donde el impacto de hacer fertilización variable con estos supuestos sería más importante. Voy a pasar finalmente al manejo de nitrógeno, y para eso me gustaría primero contarles de algunas o discutir algunas cuestiones básicas. La función, lo que les muestro acá es
una curva de respuesta típica a la aplicación de nitrógeno, es decir, en general el rendimiento del cultivo aumenta a medida que aumenta la dosis de nitrógeno, hasta que se establece una zona en donde el rendimiento se maximiza. A veces hay penalidad por excesos de nitrógeno, dependiendo del cultivo y dependiendo de la región y del año, pero bueno, lo que quise mostrarle acá era una curva genérica, y a partir de esta curva se pueden sacar elementos interesantes, como por ejemplo el óptimo físico, el nivel de nitrógeno en el cual el rendimiento el rendimiento del cultivo se maximiza, el óptimo económico, que es el punto en el cual se maximiza la producción económica del cultivo, la respuesta máxima, como la relación entre el rendimiento máximo y el rendimiento del testigo, el rendimiento sin fertilización. Y a partir de esto, a partir de entender bien esto, lo que me gusta es decir, bueno, el rendimiento, en realidad la respuesta a nitrógeno depende de dos cosas: de la oferta de nitrógeno por parte del suelo y de la demanda potencial de nitrógeno por parte del cultivo. La oferta de nitrógeno por parte del suelo se puede cuantificar, o la podemos agronómicamente cuantificar a través de la medición del nitrógeno como nitrato, o sea, la contribución del nitrógeno actual, o de algún índice de mineralización, como el nitrógeno incubado en anaerobiosis, u otros índices que nos puedan predecir la oferta de nitrógeno durante el ciclo del cultivo, o directamente a través de sensores que usan a la planta como un indicador del estado nitrogenado del cultivo. Y por otro lado, la oferta, la demanda de nitrógeno del cultivo, se puede predecir para cada ambiente y para cada zona, utilizando algunas variables, y básicamente en agricultura en secano esas variables se relacionan con la disponibilidad de agua. Por eso puse ahí, bueno, un freatímetro, o la meteorología, una estación meteorológica, el rendimiento de cultivos anteriores como un indicador de cuánto puede llegar a rendir el cultivo en ese lugar, o la profundidad efectiva del suelo. Pienso que a la hora de hacer un diagnóstico de nitrógeno es muy importante tener, y sobre todo, un mapa de prescripción de nitrógeno, contemplando también el factor espacial. Hay que tener esto bien en cuenta. Entonces, como esto era una pregunta que teníamos, sobre todo en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos más experiencia, iniciamos hace unos 6 años un proyecto que denominamos caracterización espacio-temporal de la respuesta a nitrógeno en maíz y trigo. Como no tengo demasiado tiempo, les voy a mostrar solamente datos para el cultivo de maíz. Esto es un trabajo que salió recientemente publicado en European Journal of Agronomy, y lo que hicimos en este trabajo fue establecer muchas curvas de respuesta, o sea, muchos ensayos en microparcelas con dosis crecientes de nitrógeno en diferentes posiciones en el relieve, en diferentes lotes, lomas arenosas, bajos contacto, suelos profundos, ambientes con napa, ambientes sin napa, y lo hicimos durante varios años para poder también contemplar la variación temporal. Y lo que hicimos fue medir 19 variables estáticas en esos experimentos, en esos lotes donde se establecieron las parcelas. Medimos textura, materia orgánica, profundidad efectiva, elevación, conductividad eléctrica aparente, varias cosas que no cambian en el corto plazo. Y también medimos una serie de variables dinámicas que eran típicas de la campaña, asociadas fundamentalmente a la meteorología, la profundidad de la napa, el rendimiento de cultivos anteriores, el nitrógeno como nitrato, varias formas de medir el agua acumulada en el suelo, en estadios reproductivos, en estadios vegetativos, y intentamos ver de todas estas variables que medíamos, qué combinación de variables, qué variable o combinación de variables mejor nos ayudaban a explicar las variaciones espaciales y temporales de la dosis óptima económica, que era la idea, que era lo que necesitábamos para esto, o que era lo que por lo menos estábamos buscando para ver cuáles son las variables a las que les teníamos que dar más bolilla para generar una prescripción de nitrógeno. Entonces, como les contaba, generamos muchas curvas de respuesta, más o menos unas 10 curvas de respuesta por año. Lo hicimos durante 5 años, así que generamos unas 50 curvas de respuesta. Fíjense ahí las formas de las curvas de respuesta para una misma zona, pero eran en diferentes posiciones en el relieve, diferentes tipos de suelo y diferentes años, cómo cambia la respuesta a nitrógeno. Esto no es ninguna novedad, pero bueno, tiene sentido saberlo, y tiene sentido saber que a veces la curva de respuesta es plana y no hay directamente no existe respuesta a nitrógeno, ya sea porque el cultivo se quedó sin agua en una loma arenosa, o porque el suelo era demasiado bueno y le otorgó al cultivo en un año donde hubo buena sincronía entre mineralización y absorción, le otorgó al cultivo suficiente nitrógeno como para que no haya incremento adicional de producción de la fertilización. Bueno, la idea fue, a través de todas las variables que medimos, ir explicando estas curvas
curvas de respuesta y poder predecir en el tiempo y en el espacio la dosis óptima económica. Y lo que generamos fue un modelo múltiple en donde pusimos muchas variables que lo vamos mejorando y lo vamos, a medida que tenemos más datos, lo vamos haciendo cada vez más robusto, pero lo interesante de este trabajo, que fue exploratorio y que fue el primero, fue ver cuál era la contribución de cada una de las variables que medimos para explicar las variaciones temporales y espaciales de la dosis óptima económica. Y lo que vimos que la primera conclusión fue que las variables dinámicas fueron en términos relativos más importantes que las variables estáticas, son las barritas celestes en ese gráfico. Y vimos que la primera variable que nos ayudó a explicar la dosis óptima económica fue la humedad del suelo, expresado como porcentaje de capacidad de campo. O sea, fíjense, una variable relacionada al agua nos explicó más la respuesta a nitrógeno que, por ejemplo, el nitrógeno como nitrato a 60 centímetros. Es decir, que una variable asociada más a la demanda de nitrógeno por parte del cultivo nos explicó más que una variable asociada a la oferta. Sin embargo, las dos primeras son las que más nos explican el modelo de dosis óptima económica. También, en tercer lugar, el número de lluvias mayores a 20 milímetros contribuyeron a explicarnos las variaciones en el modelo. Y esto pensamos que es, bueno, basadas en que muchos eventos de lluvia mayores a 20 milímetros tienen capacidad de lavar el nitrógeno y por lo tanto a medida que tuvimos más de estos eventos, la dosis óptima económica aumentó, asociada a la eficiencia con la cual el nitrógeno se utiliza. El porcentaje de residuo, el nivel de residuo del cultivo anterior también contribuyó a explicar una parte del modelo, y después dos variables asociadas a la profundidad efectiva y a la curvatura. La idea de estos ensayos en donde ponemos muchas variables y vamos explorando cuáles son las que mejor cuáles son las que más nos ayudan, nos permiten de alguna manera ir entendiendo mejor cómo manejar el nitrógeno y en qué basar una prescripción o en cuáles son las que tenemos que tener más en cuenta para generar una prescripción de nitrógeno. Les voy a mostrar un último ejemplo de nitrógeno en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, basado en la misma metodología que les mostraba hoy. Esto es un ejemplo en Olavarría, en donde un lote tenía variación en la profundidad efectiva del suelo. Las zonas rojas representan áreas con tosca a menos de 60 centímetros. Les muestro un mapa de rendimiento de trigo previo al ensayo, en donde veíamos también que el patrón de rendimiento de trigo se asociaba bastante bien con la profundidad efectiva del suelo. Y lo que hicimos fue, a través de esta metodología del tablero de ajedrez, generar muchas parcelas con dosis crecientes de nitrógeno y de esta forma poder establecer curvas de respuesta. Y lo que vimos en este ensayo fue que las zonas más de suelo más profundo tuvieron un rendimiento más alto y por lo tanto la curva de respuesta a nitrógeno fue, es la verde que ven acá, con una dosis óptima económica mucho más alta que en las zonas someras, con rendimientos inferiores a 4.000 kilos en este caso, en donde la dosis óptima económica fue menor. Evidentemente acá el agua asociada a la profundidad efectiva le puso una restricción al rendimiento del cultivo y por lo tanto la dosis óptima económica fue más baja. Bueno, esto es un ejemplo simplemente también para mostrar cómo a través de esta metodología se puede explorar cuáles son los criterios o cuáles son las variables que más están explicando la forma de la curva de respuesta y poder implementarlas en un esquema integrado en el cual basar las prescripciones. Así que bueno, como consideraciones finales, yo creo que la agricultura de precisión tiene la potencialidad de ayudarnos a manejar mejor los insumos, a hacer una mejor agronomía. Sin embargo, es su integración con la agronomía justamente lo que convierte esto en una herramienta de gran valor. Y en ese sentido pienso que la investigación en campo de productores o la utilización de este tipo de herramientas nos presenta una gran oportunidad para generar información que le pueda ser de utilidad directa al productor. Así que bueno, espero que les haya gustado y lo más interesante va a ser charlar un poco ahora durante las preguntas. Bueno, muchas gracias, Agustín. Abrimos. Tenemos unos 10 minutos para preguntas, así que sí. En la última figura que presentaste, Agustín. Sí. ¿Sí? Te voy a preguntar de eso porque yo trabajo en eso. Entonces, ¿cuánto nitrógeno tenías a la siembra? O sea, ¿cuánto tenías en el suelo? Había bastante parejo. No había mucha diferencia. No. ¿Y no te acordás la cantidad que tenías en la Era entre 40 y 50 kilos. Entre los 40 y los 50 kilos. Por eso.
¿Hubieras, con un modelo de balance simplificado de nitrógeno objetivo, hubieras podido predecir eso, esa respuesta? Yo creo, mostré esto justamente porque pienso que en este caso, por ahí sí, por ahí podríamos haber mejorado un poco, pero lo que yo pienso que acá, lo que tracciona, lo que hace mover el umbral o lo que le hace mover la dosis óptima económica es, en vez de producir 3,5 toneladas, 4 toneladas, producir casi 5. O sea, está más traccionada, en este caso, la explicación de la dosis óptima económica por la demanda que por la oferta. Y eso cada vez que vemos años secos o lugares en donde el rendimiento potencial o el rendimiento máximo varía mucho, lo que más nos ayuda a explicar la respuesta a nitrógeno y por lo tanto la dosis óptima económica es alguna variable que nos diga cuánto va a rendir el trigo o cuánto va a rendir el maíz, en términos relativos. En años húmedos, en donde el rendimiento el máximo es alto y siempre porque el agua no limita, ahí tratar de predecir de alguna forma la oferta es lo que más nos ayuda a explicar la dosis óptima económica. ¿Por qué decidieron los muestreos en grilla y no zonificados que te puede llegar a dar cuando pasan la rastra Veris que te zonifica por conductividad aparente? Es buena pregunta. Al principio pensamos que podíamos, a través de muestreos dirigidos, lograr algo razonable. Y eso es cierto en algunos casos. Yo justo no lo mostré porque no tenía demasiado tiempo, pero en algunas regiones en donde la productividad cambia mucho y eso se puede asociar a la textura y por lo tanto a la conductividad eléctrica aparente, en esos casos, a través de muestreos dirigidos, podríamos lograr algo satisfactorio. Lo que pasa es que si lo tomamos como un método, digamos, como un protocolo y lo hacemos siempre así, muchas veces nos dimos cuenta que dentro de las zonas que nosotros creíamos que era homogénea, había tanta variabilidad como entre todo el campo. Entonces, fue por eso que, digamos, nos volvimos hacia los muestreos en grilla, en donde lo hacemos solamente una vez, no tenemos que asumir nada, y después, bueno, podemos literalmente hacer lo que querramos con los datos, interpolarlos o asumirlos o agruparlos de diferente forma. La razón por la que nos dimos para atrás con los muestreos dirigidos es en las situaciones en donde hay un manejo antrópico anterior que explica algo que no se puede predecir con otras capas de información que podemos tener disponibles, como elevación, mapas de rendimiento de años anteriores o conductividad eléctrica aparente. En algunos casos sí pasa eso, pero no es universal. ¿Alguna más? En una de las primeras imágenes vos mostrabas que para generar una ambientación podías usar el NDVI histórico, y vos mostraste una que era un promedio de 3 años. ¿Crees que hay que tomar, si el cultivo va a maíz, usar NDVI de maíces históricos o podés mezclar distintos cultivos y no habría problema? Muy buena pregunta, porque no lo tenemos todavía claro. Y no hay ningún trabajo que haya evaluado eso de manera consistente. Vi algunas cosas, nosotros hicimos algo con Paula, con Paula Girón de INTA Villela, que está acá, que fue parte de su tesis de maestría. Hicimos en un póster que presentamos el año pasado, una especie de esfuerzo para ver eso, pero no teníamos suficientes datos como para poder evaluarlo. Mi sentido común me dice que uno tendría que usar los mapas del cultivo más parecido al cultivo en el cual va a hacer la recomendación. Es decir, si uno tiene que hacer una prescripción para maíz, uno podría hacer zonas en base a los maíces previos y eso sería más sensible que poner todos los cultivos anteriores, ¿no? Lo que pasa es que a veces, hablando de mapas de rendimiento, la chance de conseguir muy buenos mapas de rendimiento para atrás es baja. Entonces nos quedamos con un mapa de rendimiento bueno, a lo sumo 2. Entonces, si bien es más sensible usar el cultivo, o lo mismo para trigo, si bien es más sensible, hay muy poca información. Entonces, por ahí, poner otros cultivos que no son tan sensibles, como la soja sobre todo, hace que se haga más robusta, pero por poner más capas de información, porque lo ideal sería tener el cultivo yo creo que lo más sensible es usar zonas de productividad en base al cultivo en el cual se quiera hacer la determinación. Por ahí en el futuro, cuando tengamos más mapas de rendimiento o imágenes satelitales de las que tenemos ahora, como Sentinel de alta resolución, más historia, ahí podamos, digamos, usar ese approach de usar
información del cultivo en el cual se va a hacer. Y después también para abrir más todavía eso, si yo pienso que el cultivo que el año va a ser seco, que va a ser niña, que tengo poca napa, que tengo poco pronóstico, por más que haya incertidumbre alrededor de eso, me gustaría usar los mapas de rendimiento de maíz de campañas niña. Y lo inverso de campañas niño, si yo sé que el año va a ser húmedo. No está solamente el efecto confundido de poner muchos cultivos, sino de poner años que son muy diferentes. Entonces, sería bárbaro tener para atrás mucho como para poder hacer ese ejercicio y lograr cosas más parecidas, que eso, de eso es lo que se trata. La última. ¿Y crees que también se puede mezclar los índices de NDVI para generar más historia de distintos satélites? O sea, hasta el 2015 tenés Sentinel, sí. Pero si querés buscar más historia, para si mí puedes que sí, agarrar Landsat porque también. bueno, tenemos Landsat, tenemos el problema de la resolución espacial que baja, pero no importa, porque lo importante es lo macro. O sea, sí, yo creo que sí. Sería muy interesante un trabajo bien estudioso en donde, bueno, tenemos que sacar el problema de las nubes, sacar el problema de la sombra de nubes y tratar de ver para atrás los años que tuvieron la rotación determinada y poder hacer un modelo que seleccione las cosas de interés. Eso sería algo interesante, sí. Teniendo en cuenta que NDVI no es rendimiento, ¿no? Es algo que correlaciona bastante bien con rendimiento. Acá, en función a lo que estabas hablando recién, ¿en qué considerás por ahí, en qué momento es mejor mirar cuando uno utiliza NDVI de imágenes Landsat? ¿En qué momento sería mejor mirar cada campaña para atrás? ¿Y cuánto tiempo? ¿Una imagen de cada año para atrás? ¿Varias imágenes? ¿Un promedio? Yo creo que tenés? El momento de mayor sensibilidad, teóricamente alrededor del periodo crítico de cada especie, es el momento donde el cultivo te cuenta con más sensibilidad qué pasó. Yo usaría una en ese momento. Lo que pasa es que bueno, hay que estar muy seguro que la imagen sea de calidad en ese momento. Si uno lo hace a mano es fácil, pero si uno está pensando en una herramienta que, bueno, tiene que haber algoritmos o filtros que de alguna manera decidan qué es bueno, qué es malo, que use el pico de NDVI, el momento más sensible, y para atrás todo lo que se pueda. Yo creo que acá cuanto más datos se pongan, es mejor. Pero tratando de separar cultivos y separar años. O sea, habría que ponerle una restricción a ese modelo para que no meta todo en la misma bolsa, porque ahí es donde perdemos precisión. Cuando todas las interacciones se van mezclando, quedan por ahí mapas no demasiado detallados, cuando en realidad se podrían abrir las interacciones, aprovechando que vamos a usar Landsat y tenemos muchos años para atrás, y eso podría ser más rico, más sensible. Bueno, le agradecemos a Agustín y quedaron algunas por ahí preguntas, así que ya estamos con el tiempo. Ya estamos con el tiempo. Así que muchas gracias y disculpa por el camión sí, de yo atrás. No se instaló justito. Bueno. Pero bueno, muchas gracias. Bárbaro.